Hola, soy Dulce y nunca había llevado estadística. La estadística es la colección de datos numéricos ordenados que además incluye diseño de experimentos, reducción y procesamiento de los datos y toma de decisiones. Población, muestra estadística, unidad estadística, caracteres, variables, tipos de estudio y escalas de medición son los conceptos básicos. La población es un conjunto de elementos que pueden ser variables o invariables, finitas o infinitas. La muestra estadística es un subconjunto representativo de dicha población. La unidad estadística es cada uno de los elementos que componen una población. Los caracteres son las distintas cualidades que tienen las unidades estadísticas, los cuales se dividen en cualitativo y cuantitativo. Los caracteres cualitativos no pueden describirse numéricamente sino con letras, no son susceptibles de medidas y son observables solo cualitativamente. Por ejemplo, sería el color o el sexo en una población. Los caracteres cuantitativos son descritos numéricamente, por lo que son medibles y cuantificables. Un ejemplo sería la altura, la edad o el peso. Una variable estadística es cualquier característica que presente cambios de un momento a otro, y se dividen en discretas y continuas. Una variable discreta es el valor específico asignado, por ejemplo la edad. Una variable continua es un valor dentro de un intervalo, por ejemplo la estatura dentro de un grupo. Tipos de estudio. La primera se divide en tres: en retrospectivo, que es un estudio cuya información se obtuvo anteriormente a su planeación; la retrospectivo parcial, que cuenta con una parte de la información; y el prospectivo, en el que toda la información se recogerá de acuerdo a los criterios del investigador. La segunda se divide en dos: la longitudinal, que se mide varias ocasiones, como por ejemplo la evolución de un cachorro; y la transversal, que se mide solo una vez, por ejemplo la altura de una persona adulta. La tercera se divide en descriptivo, en donde solo se cuenta con una población, y comparativo, en donde existen dos o más grupos de poblaciones, donde se quieren comparar y constatar una o varias hipótesis centrales. Y la cuarta se divide en observacional, en donde el investigador solo puede describir o medir el fenómeno estudiado; y la experimental, donde el investigador modifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno. Escalas de medición. En la nominal se caracteriza por categorizar, por ejemplo la edad, el sexo, el color o la especie. La ordinal por ir en orden, ya sea numéricamente o categóricamente. La de intervalo, que puede tomar cualquier valor, por ejemplo la temperatura. La de razón, que es igual a la de intervalo, solo que el cero es absoluto, por ejemplo el salario. Y la absoluta, que se utiliza para conteos, por ejemplo el número de cachorros en una camada. Y la reflexión es que la estadística es importante en la medicina veterinaria porque nos ayuda a llevar conteos, analizar y evaluar, ya sea en la zootecnia o en la clínica.